El tratamiento de la diabetes debe de ser de manera integral. ¿Qué quiere decir eso? Todas las personas con diabetes y sus familiares deben participar en la educación, y el personal de salud, tanto el médico, enfermería, trabajo social en las instituciones públicas, etcétera, deben de participar en el apoyo para el autocontrol de la diabetes, a fin de facilitar el conocimiento, la toma de decisiones y el dominio de habilidades para el autocuidado de la diabetes. A esto se le ha llamado educación en diabetes. El tratamiento integral o manejo integral de la diabetes debe abarcar la educación en diabetes, la terapia médica nutricional, la actividad física, el automonitoreo de glucosa y el medicamento con sus ajustes correspondientes. La base de la terapia médica nutricional es la evaluación del paciente para determinar la cantidad de calorías a consumir con base en su estado nutricional, el tratamiento farmacológico, su grado de actividad física, los hábitos de alimentación, sus gustos y preferencias. Por tanto, la terapia médica nutricional debe ser individualizada en cada uno de los pacientes, de tal manera que el paciente pueda tomar sus propias decisiones dependiendo los factores que influyen para las variaciones en sus niveles de glucosa, y con ello calcular el requerimiento calórico en cada uno de ellos. Evaluar el estado nutricional permite determinar si una persona tiene sobrepeso u obesidad y con base en ello establecer sus requerimientos calóricos diarios. Entre los indicadores antropométricos que se pueden utilizar para este fin se encuentra el índice de masa corporal. El índice de masa corporal se define como la relación que existe entre el peso y la altura de una persona. Su valor se expresa en kilogramos sobre metros al cuadrado y se calcula a través de la siguiente fórmula. Índice de masa corporal es igual a peso en kilogramos sobre altura en metros al cuadrado. Tomando en cuenta el índice de masa corporal, podemos clasificar de la siguiente manera el peso del paciente. Peso bajo, que es menor de 18.5, peso normal, que es de 18.5 a 24.9, obesidad grado 1, 30 a 34.9, obesidad grado 2, 35 a 39.9 y obesidad grado 3, más de 40. Debemos tomar en cuenta que el índice de masa corporal comprende tanto tejido muscular y tejido graso. Puede haber personas en que predomine el tejido muscular y considerarlo como obeso por índice de masa corporal, y al revés, puede haber personas que no se considere obeso por índice de masa corporal, pero sin embargo predomine la grasa. Por eso debemos de tomar en cuenta otros parámetros también para valorar el grado de obesidad. Estos otros parámetros pueden ser el índice cintura-cadera, entre otros. Una vez establecido el estado nutricional del paciente con diabetes, debemos determinar si requiere o no perder peso, y en base a ello determinar la cantidad necesaria de calorías a consumir por día. El cálculo de calorías que requiere ingerir una persona al día debe ser en base en su estado nutricional, ya sea que tenga peso bajo, que tenga peso normal, que esté en sobrepeso o se encuentre en cualquiera de los grados de obesidad.
Con base en las calorías requeridas al día, se pueden confeccionar una terapia médica nutricional. Para ello es necesario conocer primero las características de los tipos de alimentos que conforman la nutrición. Los nutrimentos o nutrientes se pueden clasificar en relación con la cantidad en que son requeridos. De esta manera se dividen en macronutrientes y micronutrientes. Los macronutrientes son elementos que se requieren en grandes cantidades debido a que son la principal fuente de energía en nuestro organismo. Este tipo de nutrientes comprenden los carbohidratos, las proteínas y las grasas, también llamadas lípidos. Los carbohidratos o hidratos de carbono son la principal fuente de energía para nuestro organismo. Cada gramo de carbohidratos aporta 4 calorías. Cada gramo de carbohidratos aporta 4 calorías. Se recomienda que ocupen de 50 a 60% del total de la energía requerida y que su ingesta no sea menor de 130 gramos diarios. De acuerdo con su velocidad de absorción, los carbohidratos se dividen en aquellos de absorción rápida y aquellos de absorción lenta. Los carbohidratos de rápida absorción son aquellos carbohidratos que se absorben y digieren rápidamente en el organismo, de manera que elevan los niveles de glucosa en los 15 minutos posterior a su ingesta. Estos carbohidratos de rápida absorción incluyen los monosacáridos y disacáridos. Son moléculas simples que están formadas por una o dos cadenas de hidratos de carbono respectivamente. Los carbohidratos de rápida absorción producen picos de glucosa e hiperglucemias, por lo cual se recomienda que su ingesta al día sea menor de 40 gramos. En este grupo se encuentran principalmente frutas, jugos y harinas refinadas como el pan blanco. Los carbohidratos de lenta absorción son aquellos carbohidratos que, por requerir un proceso de digestión más complejo, tardan más tiempo en ser absorbidos. Por lo mismo, elevan la glucosa de manera paulatina. Este grupo comprende los polisacáridos, que son moléculas formadas por 3 o más cadenas de hidratos de carbono. En pacientes con diabetes se prefiere el consumo de los carbohidratos de lenta absorción, debido a que no producen picos de glucosa y promueven el incremento de la grasa buena o colesterol de alta densidad. Estos carbohidratos se encuentran principalmente en los cereales integrales, granos enteros, leguminosas y vegetales verdes. Las proteínas son otro grupo de nutrientes, las cuales ayudan a la formación de tejido muscular en el organismo. Cada gramo de proteína aporta 4 calorías. Se sugiere que las personas con diabetes ocupen del 10 al 15% del total de energía requerida por día, utilizando el rango mayor en pacientes con rutina de ejercicio intenso y un rango menor tanto en pacientes sedentarios, pero principalmente en pacientes con alteraciones de la función renal. Las grasas son otra de las principales fuentes de energía. Cada gramo de grasa aporta 9 calorías. Se recomienda que en personas con diabetes ocupen de 30 a 35% del total de la energía requerida al día en las siguientes proporciones: monoinsaturadas 15%, poliinsaturadas de 5 a 10% y saturadas de 7 a 10%.
Los ácidos grasos monoinsaturados y algunos poliinsaturados, como el omega 3 y 6, se encuentran principalmente en las nueces, los cacahuates, el atún, el salmón. Tienen la capacidad de reducir los niveles de triglicéridos y colesterol en sangre, mientras que los ácidos grasos saturados incrementan el riesgo de enfermedades cardiovasculares. Además de los macronutrientes, tenemos los micronutrientes. Estos, a pesar de ser imprescindibles para las funciones del organismo, se requieren en menor cantidad de otros nutrientes. En este grupo se encuentran principalmente las vitaminas y minerales. Las vitaminas y minerales básicos incluyen al calcio, potasio, magnesio, hierro, zinc, y las vitaminas como la A, la B, la C, la D y E. Cabe mencionar que estos micronutrientes no es necesario ingerirlos de forma aislada, debido a que ya se encuentran en nuestro alimento o en la mayoría de nuestros alimentos que ingerimos diariamente. En el paciente con diabetes se deben realizar de 4 a 6 comidas al día, las cuales deben de estar distribuidas en 3 comidas principales y de 1 a 3 colaciones intermedias, principalmente en las personas que se administran insulina. Se recomienda que las colaciones o comidas complementarias sean a base de verduras, cereales integrales y de lácteos descremados, o alimentos derivados más bien de lácteos descremados. Todas las comidas realizadas durante el día deben incluir carbohidratos de absorción lenta, de 3 a 4 porciones para cada una de las comidas principales. Se recomienda aumentar el consumo de alimentos ricos en grasas insaturadas, como el aceite de oliva, en lugar de las grasas de origen animal, de 1 a 2 porciones en cada colación. El paciente con diabetes debe evitar alimentos fritos y capeados. Se deben preferir alimentos cocidos, hervidos y asados. Se debe evitar el consumo excesivo de carbohidratos de absorción rápida, como los jugos de frutas y los que utilizan para endulzar los alimentos y bebidas, como azúcar, miel, entre otros. En su lugar, se pueden utilizar endulzantes artificiales. El tamaño de las porciones los podemos calcular de una manera fácil utilizando la palma de la mano, utilizando una taza o una cuchara. Por ejemplo, para las frutas, utilizando la mano, la cantidad igual al puño de la mano corresponde a una ración de 15 gramos de glucosa. La medida casera vendría siendo una taza de 240 mililitros. Una ración de verdura cruda serían 2 palmas de la mano juntas, ahuecadas, o un equivalente a una taza de 240 mililitros. La verdura cocida, pasta, arroz, avena, frijol, haba, lentejas, garbanzos, la porción correspondería a una palma ahuecada o media taza de 240 mililitros. La ración de carne cocida de pollo, pescado, res, cerdo, ternera, atún, sardina corresponde a una palma extendida, y el grosor de la carne debe ser igual que el grosor del dedo meñique, pero si queremos pesarla, esto corresponde a 9 gramos.
La ración de aceite, mantequilla, mayonesa, crema, azúcar, miel, piloncillo corresponde a un pulgar de la mano, y si lo queremos medir con una cuchara corresponde a una cuchara. Otra parte importante del manejo integral es la actividad física. En pacientes con diabetes, cualquier tipo de ejercicio contribuye a mantener el peso corporal, disminuir los requerimientos de insulina exógena, mejorar el control de la glucosa y por lo tanto reducir los factores de riesgo cardiovascular y obviamente muerte prematura. El tipo y la intensidad del ejercicio dependerá de la condición física de cada persona. El ejercicio se debe iniciar con periodos cortos de manera lenta y poco intensa, aumentando gradualmente la duración y la intensidad. Se recomienda 150 minutos por semana de ejercicio, mínimo 5 días a la semana, sesiones de 30 minutos, de los cuales 5 a 10 minutos deben ser de calentamiento y otros tantos de enfriamiento. Se recomienda la combinación de ejercicio aeróbico y de resistencia. Debe realizarse 30 minutos de ejercicio aeróbico moderado, como caminar, trotar, utilizar bicicleta o nadar, 3 veces a la semana, y 2 sesiones de resistencia, como utilizar pesas, 2 veces a la semana, los cuales deben de ser días alternos. Las sesiones de actividad física deben ser cuando menos de 10 minutos. Cuando es así, se pueden repetir en 3 ocasiones al día. La intensidad del ejercicio puede controlarse tratando de mantener la frecuencia cardíaca entre 50 y 80% de la frecuencia máxima esperada según la edad. Para calcular la frecuencia cardíaca máxima se utiliza la siguiente fórmula. Frecuencia cardíaca máxima es igual a 220 menos la edad en años. En pacientes con diabetes mellitus, antes de realizar actividad física vigorosa, deben ser sometidos a una evaluación especializada con la finalidad de evitar lesiones y riesgos que pongan en peligro su integridad. El ejercicio de leve a moderado y de moderado a vigoroso debe ser monitoreado entre las 2 y las 72 horas después de realizado, con la finalidad de ajustar los niveles de glucosa, evitando hipoglucemia.